Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la solidaridad con Palestina, ¿verdad? A medida que aumenta la agresión israelí y en este momento, como sabemos, el ejército, las Fuerzas Armadas israelíes están ocupando la capital de Gaza y con una ofensiva militar muy brutal, después de ya más de 2 años de agresiones. Recordemos que en Gaza hay 2 millones de personas, quizá un poco más de 2 millones de personas, y que a lo largo de estos 2 años, casi 2 años de ataque, el número de víctimas actualmente se calcula más o menos entre 65 67 mil personas muertas, entre ellas muchas mujeres, muchas niñas, muchos niños y evidentemente personal civil esencialmente. Se está hablando también de una operación israelí en contra de la posibilidad de que entre ayuda humanitaria y por consiguiente hay un fenómeno de desnutrición, una hambruna denunciada por las organizaciones de Naciones Unidas. Se impide la entrada de esta ayuda que se encuentra a las puertas de Gaza. Recordemos también que se han asesinado las fuerzas militares israelíes, se han asesinado a más de 250 periodistas. No se permite la entrada de ningún periodista o periodista hombre o mujer, evidentemente, procedente de fuera de Gaza. Solo hay periodistas de Gaza y a estos se les está, ya lo hemos hablado aquí en este podcast, se les está amenazando, se les está disparando, se les está matando. Entonces, en este contexto, este mes de septiembre en particular es un mes que va a ser decisivo sobre la cuestión de la solidaridad de Palestina. ¿Por qué? Porque es el mes de la Asamblea General de Naciones Unidas. En este mes, precisamente ahora, los próximos días, las próximas semanas, todos los dirigentes internacionales, primeros ministros, presidentes, jefes de ejecutivo, van a venir de casi todo el mundo a hablar a Naciones Unidas. Se reúnen la Asamblea General y ahí varios países han dicho que van a reconocer el Estado de Palestina. Aquellos que no lo han hecho aún, ya hay prácticamente los 2/3 de la humanidad, de los países del mundo que han reconocido a Palestina, pero muchos países, en particular europeos, no lo han hecho. En los próximos días, la próxima semana probablemente, el presidente francés ha prometido, anunciado, y esperemos que lo haga, va a reconocer en la Asamblea General de Naciones Unidas al Estado de Palestina, como ya lo ha hecho España y lo han hecho otros estados europeos. Esto va a tener como consecuencia la posición de Francia que probablemente Reino Unido, Alemania, grandes países europeos den el paso hacia el reconocimiento, con el proyecto de regresar a lo que siempre se consideró por parte de Naciones Unidas desde la creación del Estado de Israel en mayo de 1948. Se partió del principio que se constituirían dos estados viviendo pacíficamente a uno al lado de otro, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Pero últimamente la política de extrema derecha del gobierno israelí, dirigido por el primer ministro Netanyahu, está haciendo todo para que no sea posible, que no exista un Estado palestino, y lo ha dicho últimamente en la Knesset, en el Parlamento israelí, ha prometido que no habrá Estado palestino. ¿Por qué? Pues que precisamente está tratando de expulsar a la población israelí. No solo se trata de un genocidio, como dicen las propias organizaciones de Naciones Unidas, como dice también la Corte Penal Internacional, pero también es una expulsión, ¿verdad?, de no solo los palestinos de Gaza. En Gaza, el argumento de las autoridades israelíes es que Gaza lo gobierna Hamas, que es una organización islamista y que ellos califican de terrorista y que cometió los atentados del 7 de octubre. Pero la política de Israel es la misma en Cisjordania. Cisjordania no está gobernada por Hamas, Cisjordania está gobernada por el Fatah,
la Organización de Liberación de Palestina histórica, la de Yasser Arafat, y por consiguiente y tiene una política de articulación, de negociación, de diálogo con las autoridades israelíes. A pesar de eso, los colonos en particular, estimulados por los dos ministros de extrema derecha del gobierno Netanyahu, que son los que le dan esta coloración agresiva a este gobierno, pues están precisamente agrediendo, expulsando, haciéndole la vida imposible a los palestinos de Cisjordania. Y ahí, repito, no hay el argumento de Hamas. Entonces, en este contexto, estamos viendo cómo la solidaridad se manifiesta más. Hay, evidentemente, por una parte, esta Global Sumut flotilla, ¿verdad? Esta flotilla que ha salido de varios puertos del Mediterráneo, ha salido de Barcelona, ha salido de Marsella, ha salido de puertos italianos, ha salido de puertos griegos, de Cerdeña, y se dirige, en este momento es la mayor flotilla que se haya jamás constituido, con decenas y decenas de barcos y centenares de militantes solidarios, pacíficos, no violentos, que llevan ayuda humanitaria a Palestina, a Gaza en particular, y que tratan de romper el bloqueo. Veremos cómo se produce. Hay que decir ahí que hay personalidades muy conocidas, ¿verdad? Está la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por ejemplo. Está un gran actor o dos grandes actores de Hollywood, Mark Ruffalo y Susan Sarandon, por ejemplo. Está la militante ecologista sueca. Hay muchas personalidades, diputados franceses, diputadas también, muchas personalidades y muchos voluntarios y voluntarias que están, vamos a ver, porque ya las precedentes flotillas, Israel las atacó, hizo víctimas o los detuvo, los mantuvieron en la cárcel. Vamos a ver esta que es la más importante. En el marco de esta solidaridad, lo más visible, lo más espectacular es lo que pasó la semana pasada, hace unos días, el domingo fue lo más visible en España, con estas manifestaciones espontáneas de la gente, de la sociedad civil, todos partidos confundidos en la Vuelta Ciclista a España. Esta Vuelta Ciclista a España prácticamente no se pudo terminar. La última etapa, que era la llegada a Madrid, fue finalmente suspendida porque había en Madrid 100.000 manifestantes en favor de Palestina. Y en favor de Palestina, ¿y por qué en la Vuelta? Porque en la Vuelta hay un equipo ciclista en el que no hay ciclistas israelíes, pero es un equipo financiado por un millonario israelí, un militante israelí muy amigo de Netanyahu, que se llama Israel Premier Tech. Evidentemente, muchas organizaciones de solidaridad con Palestina consideran que esto es una provocación, porque eso es una manera, digamos, lo que llaman spot washing, una manera de limpiar la imagen genocidaria de Israel con el deporte, ¿verdad? Como si finalmente no pasara nada, ¿no? Entonces, esta manifestación sobre todo ha tenido el apoyo del presidente del gobierno español, que ha felicitado a la sociedad civil española por esta manifestación, y España en este mismo movimiento, el gobierno de España ha tomado 9 medidas para contra la política de Israel, en particular prohibir la venta de armas, prohibir la venida de los dos ministros de extrema derecha a España, los israelíes. Hay que decir que en Israel este gobierno de extrema derecha no es popular, es impopular. La mayoría de la sociedad israelí está en contra de esta política porque amenaza a los rehenes que están aún detenidos israelíes, que se encuentran detenidos por diversas organizaciones de resistencia palestinas, y actualmente se considera que hay una veintena en vida, y esta política tan agresiva de Israel puede conllevar la muerte de estos rehenes, desgraciadamente. Entonces, en el Israel mismo, este gobierno es impopular, es un gobierno
contra el que manifiesta la sociedad israelí. Pero, en fin, esto se está expresando de esta manera. Y también se está pidiendo que Israel no participe en ninguna competición cultural como la Eurovisión. El modelo, es decir, cuando hubo el conflicto de Ucrania, cuando empezó el conflicto de Ucrania, Rusia se expulsó de las organizaciones deportivas, de los Juegos Olímpicos, del Campeonato del Mundo de Fútbol. Bueno, pues se hace lo mismo con Israel por invadir Gaza y por tener esta actitud. Es algo que todo el mundo entiende y esta solidaridad esperemos que dé, aporte una mayor, digamos, fraternidad hacia la causa palestina, que se termine esta invasión y en particular que se reconozca el Estado de Palestina. Lo veremos en las próximas semanas. Hasta la semana próxima.